Buenos días, hermanos. Nuevamente reunidos alrededor de nuestro amado Jesús para analizar lo que Dios nos ha venido diciendo durante años, durante siglos, con respecto a un tema determinado. En este caso, el tema es la comunicación. ¿Cómo es la comunicación entre Dios y nosotros? ¿Cómo es la comunicación entre nosotros? ¿Cómo es la comunicación de nosotros con nuestros amigos y también con nuestros enemigos? En fin, el día de hoy vamos a evaluar este tema y comenzamos con nuestra primera lectura. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muchas gracias. Lo que acabamos de escuchar es que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Parecido a él. Parecido a Él. Nos parecemos a Él. Él nos ha creado parecidos a Él. Muy bien. Y una de las cosas en las que nos parecemos es que tenemos la capacidad de comunicarnos. Tenemos esa capacidad y una gran capacidad de comunicación. Dios, desde el inicio, nos da esa posibilidad. ¿Ok? Tengámoslo muy presente. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 24. Dios hombre, hombre mujer, diablo mujer. Muchas gracias. Creó al hombre, pero no lo creó solo. Imagínense que hubiera creado solamente Adán, un hombre solito en el paraíso. ¿Cuál era la gracia? No tiene ninguna gracia. Y encima le da la capacidad de comunicarse y no tiene con quién comunicarse. Le da la capacidad de hablar y no tiene con quién hablar. Sería absurdo. Y entonces Dios lo crea en pareja, justamente para que tenga alguien con quien conversar. Las personas que viven solas entran en depresión muy fácilmente o se convierten en personas amargadas. Yo recuerdo cuando era niño, jugábamos a la pelota y la pelota casi siempre se caía a la casa de abajo y abajo vivía un señor solito. Y ese señor era el tipo más amargado del barrio. Si se caía tu pelota para su casa, ya fuiste ya. El señor salía, con el cuchillo reventaba la pelota y la tiraba. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que la pelota no se cayera para ese lado. Eso es simplemente un ejemplo de cómo es que la soledad nos hace daño. Bueno, pues Dios, sabio, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una compañera. ¿No? Muy bien. Además vemos otro aspecto. ¿Cómo es la comunicación entre Dios y el hombre? Al inicio, como habíamos sido creados a imagen y semejanza, entonces Dios conversaba así como estamos conversando nosotros, con Adán y Eva. Directo, sin intermediarios y sin problemas de ningún tipo. Sin embargo, el hombre peca y a raíz de eso justamente hay una ruptura, como cuando dos amigos se llevan muy bien, todos son patas del alma, van para acá, van para allá, hacen todo juntos. Y un día uno de ellos lo traiciona al otro, en aspecto económico, hasta sentimental, a veces, qué sé yo, lo traiciona. Automáticamente ese diálogo, esa unidad se rompe. Entonces ya no se habla, ¿no es cierto? Eso mismo pasó con nuestro Señor. Nosotros le fallamos, le desobedecimos y a raíz de eso Él rompe el diálogo. Nos manda a la tierra. ¿Tú quieres vivir a tu manera? Ok, vive a tu manera. De ahora en adelante yo no tengo nada que ver. Tú tendrás que ver para tus alimentos, para tu salud, todo. Tú tendrás que ver, ¿no?
¿Y cómo es la comunicación entre el hombre y la mujer? Adán y Eva se comunicaban todo. Eran una pareja muy unida, ¿no? Y bueno, todos lo hacían juntos. Pero cuando Eva cae en la tentación de lo que le dice el demonio, usa el diálogo para también hacer caer a Adán. Así que los dos fallan, gracias a esa comunicación. Pero también ahí hay una disensión, ahí hay una pequeña ruptura entre los dos. Porque cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? ¿Por qué me has desobedecido? Adán, ¿qué dice? Fue esa mujer de usted que murió. Ajá, esa mujer que tú me diste. ¿Para qué me diste esa mujer? ¿No? Ella me ha hecho pecar. Y a la mujer le pregunta, ¿por qué, Eva, hiciste eso? ¿Por qué me desobedeciste? E hiciste caer a tu esposo. Y Eva le dice, la serpiente, ¿no? Como ven, el diálogo es permanente entre todos los personajes, ¿no? Y también aquí entra a tallar el diálogo que el demonio tiene con el hombre. Desde el comienzo de la creación, el diablo también te habla. Por eso les decía hace un momento, nunca hay que olvidar que existe Dios y existe el diablo. Nunca, jamás. Y cuando tú un domingo te das sueño y quieres seguir durmiendo en lugar de levantarte temprano y entrar a las reuniones virtuales que hay ahora, antes eran presenciales, así como a Eva le decía, mira, no le obedezcas, no vas a morir, no va a pasar nada. Mira, está rico, come. Y vas a ser como Dios. Igual es ahora. Igual el demonio te dice, duerme, has trabajado toda la semana. No vayas a la iglesia, no entres a la reunión virtual. No. Duerme, descansa. Pobrecita tú. Tienes derecho a descansar. O bien te dice, cita te está reclamando, dice que hace tiempo que no vas, etcétera, etcétera. La cosa es que te tiene que jalar y apartarte de Dios. De una u otra manera. Siempre. O te quiere hacer caer en tentaciones de la vida diaria. Mira, ahí está ese dinero, cógelo nomás, nadie se va a dar cuenta. El demonio siempre nos está hablando. Mira, esa mujer está sola, aprovecha. No, pero es la mujer de mi hermano. Pero tu hermano está de viaje, nadie se va a enterar. Siempre el demonio nos está tentando a muchas cosas. No olvidemos eso. Tiene un poder de comunicación muy grande. Muy grande. Actualmente igual, ¿no? Mucha gente ha fallecido por el propio error. Te pone miedo, te pone angustia. Porque si tú crees en Dios, tú confías en Dios, no le tienes miedo al virus, ni a nada. Porque dijo Dios, ni el veneno de la serpiente más venenosa te hará daño. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tienen miedo? Y las personas entran en pánico. Entran en pánico. No quieren ni salir de su casa o bien inmediatamente se va al hospital. Y llega al hospital, ahora se ha puesto grave porque ha capturado una bacteria intrahospitalaria de esas multiresistentes. Y es bien difícil que se salga. Así que tengamos bastante cuidado con lo que siempre el demonio nos está hablando. Porque todo el día, él no descansa nunca. Mira, estamos en desventaja nosotros porque Dios no está atrás tuyo. No, Dios no te está diciendo al revés del demonio, no, haz así, haz lo correcto, paga tu deuda, no robes, no hagas esto, no hagas el otro, no. Dios ya te dio las normas y te dijo, hijito, esto es lo que quiero que hagas, así quiero que te comportes. Ya te dio las normas y tú, por libre albedrío, tienes que aprender a comportarte bien. Y estamos solos, prácticamente se podría decir, entre comillas, ¿no? En el sentido de que Dios no está ahí atrás tuyo. No.
El demonio sí. El demonio en todo momento está atrás tuyo, tratando de hacerte caer por una u otra forma, de una u otra manera. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, claro, Dios es tan grande y maravilloso que Él está vigilándote. Y si tú siempre te acuerdas de Él, si siempre te comunicas con Él, entonces apenas tengas un problema provocado por el demonio, tú dices, Dios mío, ayúdame. Ahí sí, inmediatamente viene Él, al instante viene a tu lado y te ayuda. ¿Ok? Ten esa seguridad de que no te va a dejar solo. Pero tú tienes que comunicarte con Él. Tú tienes que hablar con Él. Tú tienes que decirte, Dios mío, ayúdame. ¿Ok? Por eso, desde que nos levantamos en la mañana, Dios mío, ayúdame en este día. Protégeme en este día. Que no me pase nada malo, por favor, te lo suplico. Desde la mañana. Pero si nosotros nunca nos comunicamos, nos levantamos rapidito, ni nos bañamos, vamos de frente a trabajar, como sea, como locos, corriendo detrás del micro, nos caemos, nos atropella el carro, todo nos pasa, porque en ningún momento hemos hablado con Él. Ni estamos pensando en Él, nada, ¿no? Confiamos enteramente en nosotros mismos. Entonces te pasan cosas por tu propio descuido y por tu falta de unión con el Señor, de comunicación con el Señor. Así de sencillito. ¿Ok? Seguimos. Génesis capítulo 17, versículo 1. Y Dios se le presentó a Abraham. Muchas gracias. Entonces el hombre rompe con Dios, con su desobediencia. Se rompe el diálogo. Es enviado a la tierra y acá le pasa de todo. Enfermedades, plagas. Entre ellos se roban. Enfermedades, pandemias, de todo les pasa. Se matan, se roban, se violan entre ellos, etc. Y como decía hace un momento, Dios sufre. Obviamente, el Señor es un padre como cualquier padre y sufre con todo lo que le pasa al ser humano. El ser humano vive como vive gracias a su desobediencia. Por eso nos pasa de todo. Pero Dios sufre. Y por eso intentó, como una persona, como ese amigo que ha sido, digamos, traicionado económicamente o algo, y dice, ya, no lo voy a hablar. Correcto. Pero sin embargo, lo sigue queriendo a su amigo. Y se entera de que su amigo está mal, que está enfermo, está en desgracia, que ha tenido algún accidente. Ese amigo sufre. Y aunque sea indirectamente, manda a otra persona, le dice, anda, ayúdale, cómprale sus medicamentos, qué sé yo. Pues el Señor ha actuado así, con infinita misericordia. Y entonces dice, pobre el ser humano. Ay Dios, ay yo. Y entonces dice, bueno, voy a reconciliarme con el hombre. Y escoge una persona que realmente sigue todos sus mandatos, hace todo lo correcto de acuerdo a las normas del Señor, ¿no? Entonces, habla con Abraham. Se le presenta a Abraham. Dice, y Dios se le presentó a Abraham, ¿no? Entonces tenemos acá el reinicio del diálogo entre Dios y el ser humano. ¿Quién dio el primer paso? Dios. Pero claro, para que Dios intervenga, tiene que ver el comportamiento, la actitud, en este caso, de Abraham. Se le presenta al hombre que intenta hacer las cosas bien. Y va a ocurrir eso siempre. Si ve que tú estás haciendo tus esfuerzos por hacer las cosas bien, Él se va a acercar a ti. Si no, se mantendrá al margen. No lo olvides. Hace un pacto con Abraham para formar el gran pueblo de Dios. En este caso, el pueblo israelí, ¿no? Pero como los humanos siempre se dejan engañar por el demonio, porque el demonio no descansa y tampoco descansó cuando se estaba formando el pueblo judío. Y el demonio ahí, ¿no? Y entonces había mucha gente que se desviaba. Otra vez,
Dios tuvo que enviar a los profetas. Los profetas son intermediarios, por eso dice ahí en la diapositiva, los profetas fueron intermediarios. Entonces, si el hombre se aleja, entonces Dios también. Sin embargo, por misericordia, porque Él es misericordia infinita, intenta que el ser humano cambie su comportamiento. Y le manda a sus emisarios, sus intermediarios, que son los profetas. Algunos de ellos fueron asesinados, fueron paleados, torturados. Qué duro es el hombre de corazón. Le da la gana de vivir como le da la gana. Y después nos quejamos, ¿no? ¿Cómo fue la comunicación a través de los profetas? En algunos casos era a través de los sueños. En algunos otros casos se le presentaba en forma de una nube o alguna luz, o en algunos casos simplemente la voz. Una voz que le hablaba al profeta. Entonces ahí estamos viendo que Dios tiene varias formas de comunicación. No solo la directa que tuvo con Adán y Eva, ¿no? Pero hay una cosita más. Lo que les decía es que en la actualidad Dios también nos habla de diferentes maneras. Una puede ser a través de los sueños y que a veces no le hacemos caso, ¿no? Pero también nos puede hablar de otras formas a través de una persona. De repente una amiga, tu mamá, un compañero de trabajo te dice, oye, no hagas esto, no vayas para allá, no te juntes con esa persona, o qué sé yo, no compres eso, no sé, algo. Y es Dios que está utilizando a ese amigo, a esa familiar, para decirte a ti lo que Él quiere que tú hagas o lo que no quiere que hagas. Así que hay que estar atentos, siempre. O a veces ocurre en eventos. En eventos, tú agarras el teléfono y quieres llamar a una persona. Esta persona ya me debe mucho tiempo, no me paga, que no sé cuánto. A ver, voy a llamar. Y llamas y está ocupado. Llamas, no hay señal. Llamas, se te cae el teléfono. Entonces, tú tienes que tener la suficiente perspicacia para decir, ¿por qué me está pasando esto, no? Ya mucho ya. Está bien pero algo me está diciendo que mejor no lo llame. ¿No? Es algo así. La cosa es que Dios tiene muchas formas de comunicarse con nosotros y debemos estar atentos a Él. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora qué encontramos en el Nuevo Testamento acerca del tema de la comunicación. Mateo capítulo 6 versículos del 7 al 15. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. 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 No hizo caso a los profetas, entonces tuvo que enviar a su propio hijo para que Jesús, siendo el verbo, la palabra, la boca de Dios, venga y nos comunique qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Él agrada, qué es lo que le gustaría, ¿no?
Entonces, la comunicación de Dios con el hombre ha sido prácticamente permanente, a pesar de la ruptura, a pesar de la desobediencia. Es el hombre generalmente el que se aleja de Dios. Generalmente es el hombre el que no quiere comunicarse con Dios. Acá Jesús nos está dando una forma, un método de cómo comunicarnos con Dios. Dice, cuando ustedes quieran conversar con mi Padre, cuando quieran pedirle algo, háganlo así. Y nos da un ejemplo, una pauta. Pero ojo con la primera parte. Dice, al orar, cuando converses con mi Padre, no uséis repeticiones sin sentido. Si nosotros decimos, Padre nuestro, amado nuestro, Padre nuestro, amado nuestro, Padre nuestro, Madre nuestro, Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío, Señor mío, y Dios mío, Dios mío, y Señor mío, qué sé yo, una cosa así, pues no tiene ningún sentido. Si tú repites una frase 2 o 3 veces, pero con todo tu sentimiento y porque quieres repetir esa frase, por decir, ¿no? Perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, perdóname, por favor, perdón. Lo estás haciendo de todo corazón, pues está bien. Estamos hablando de repeticiones que se hace sin ningún sentido. O sea, repetir por repetir. Por lo tanto, aún el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseñó, aún el Padre Nuestro, si tú simplemente lo rezas, o sea, lo haces como una simple repetición, no tiene ningún sentido. Dios no te va a escuchar. Ya Jesús te lo está anticipando. No uses ese tipo de cosas que usan los gentiles, los que no creen en Dios, los apartados del Señor. Que te pueden repetir porque repiten, ¿no? Porque en fin. Acá en la reunión yo les digo, por ejemplo, cada vez que yo diga gloria a Dios, ustedes van a decir aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ya, pero muchos de ustedes dicen aleluya, porque yo les he dicho que digan aleluya. Entonces eso no tiene ningún sentido, no vale, no has hecho nada. Pero si yo digo gloria a Dios y tú dices aleluya, que significa alegría, ¿no? ¡Aleluya! Pero así, que salga la alegría del fondo de tu corazón y que vaya hasta el más infinito del cielo. Entonces, obviamente que sí, Dios lo va a recibir. Al final de la reunión de hoy, vamos a hacer eso. A ver, vamos a ver qué tanto te comunicas con Él. Porque las cosas hay que hacerlas así. La comunicación tiene que ser sincera. Es como cuando llamamos a alguien por su cumpleaños, ¿no? Y como es miembro del grupo, de la promoción, todo, ahora en el chat, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo, feliz cumpleaños, fulano, feliz cumpleaños, que lo pase bonito, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Qué tonto es eso, ¿no? No tiene ningún sentido. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Y más, hace perder el tiempo, te carga tu celular con un montón de información, se llena la data, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo que pasa con Dios. De nada sirve. Es una broma, es un chiste, y un chiste de mal gusto. Dios lo va a tomar más bien como una malcriadez, una ofensa, ¿no? Es como si te despidieras de tu casa con tu mamá, ¿no? Y, chao mamá, chao, 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 chao. Que te vaya bien. Una cosa así, absurdo, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, chao mamacita, que te vaya bien, madrecita linda, cuídate mucho ya. De hecho, pues, estás dándole una vibra, estás pasando una vibra positiva que va a tener un efecto positivo en esa persona. Y es lo mismo con Dios.
no necesitas, por último, orar el Padre Nuestro. Jesús lo recomienda. Pero ni siquiera necesitas orar tal cual. Él te da una pauta y te está diciendo, cuando converses con mi Padre, primero que nada dirígete a Él como lo que es, como tu Padre. La primera frase deberá ser así. Papi, tú que eres grande, estás en el cielo, eres todopoderoso, maravilloso, infinito, misericordioso. Yo sé que tú eres bueno, infinitamente bueno, papi, una manito. Chocherita, ya, puedes agregar todo lo que tú quieras, pero después de haberte dirigido a Él como corresponde, como nuestro Padre. Ese es el kit de la primera frase. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, o sea, glorifícalo, alábalo, primero que nada. Señor, tú que eres grande y maravilloso. Ya está, papi, tú que eres grande y maravilloso. Con tus propias palabras, por último, puedes orar al Padre Nuestro, pero hazlo en la misma forma, forma no, hazlo en el mismo sentido, con el mismo contenido que Jesús nos recomienda. Después que ya te has dirigido a Él, le has dado una pequeña caricia espiritual y le has dicho, Padre Nuestro, Papito, que estás en el cielo, tú que nos miras. Y ya le dijiste esa primera parte, ya le dijiste, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, inmediatamente después de saludarlo, le dices, papi, primero que nada, que se haga siempre lo que tú digas. Yo voy a aceptar lo que tú digas, pero quisiera que me ayudes a conseguir trabajo. ¿Ok? Entonces, pones no tu pedido como si fuera una orden. Mucha gente ora como si estuviera exigiéndole a Dios, como si Dios tuviera la obligación. Nosotros lo traicionamos. Nosotros no quisimos obedecerlo. Y nos mandaron acá a la tierra y acá nos pasa de todo, dentro de lo cual está el hambre, la necesidad. Y si tú tienes hambre y necesidad, es por tu culpa, no por culpa de Dios. Y entonces tú no tienes por qué exigirle a Dios nada. Y si estás enfermo o alguno de tus seres queridos está enfermo, es por culpa de nosotros los seres humanos. Entonces no tienes por qué decir, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas, Señor? Por favor, atiéndeme. Que se salve mi madre. Un momentito. Está bien. Puedes amar mucho a tu madre, todo lo que tú quieras, pero no tienes la obligación de salvar a tu madre. Sobre todo, si tu madrecita linda o tú han cometido errores y no están reconciliados con Dios. Sobre todo, más en ese caso. Porque a nosotros nos gusta pedir, pedir y pedir. Y no dar. Siempre, ¿no? En nuestra vida diaria, en nuestra relación con las personas, con nuestra familia, con el trabajo, con los compañeros, con los jefes, con la empresa. Siempre nos gusta pedir, que nos den. Vemos el reglamento que hay y nos vamos a la parte de los beneficios, la parte que me tiene que dar, la parte que la empresa me tiene que cumplir a mí, esa parte sí, pero la otra parte donde yo tengo que cumplir, donde yo tengo que hacer la cosa bien, donde dice prohibido hacer esto y obligatorio hacer esto, esa parte lo hago un costadito. Y es obligatorio, pero no lo hago. Y está prohibido, pero lo hago. Pero somos así los humanos. Con Dios es igual. Dios tiene sus prohibidos. Te dice no robar, no matar, no fornicar. Tiene sus prohibidos que tienes que cumplir, no tienes que hacer. Y tiene sus obligatorios. Ámalo primero. Descansa un ratito, a darle un momento a Dios una vez por semana. Santifica el día de descanso. O sea, es obligatorio. Pero nosotros nada de eso. ¿Ya lo van a pedir? Sí. ¿No? Y bueno, luego vendrán los pedidos como lo dice el Padre Nuestro. Danos el pan de cada día, que no nos falte un pancito en nuestro hogar. Y finalmente, los peligros, ¿no? No nos dejes caer en tentaciones
porque el otro pata siempre me está molestando y me quiere hacer caer y yo casi caigo ayer. Por favor, Señor, no permitas que caiga, ¿no? Y líbrame de todo tipo de males, pero hazlo de corazón. Siempre comunícate con Él. ¿Ves ahí por ahí cerca un carro sospechoso, una persona sospechosa? Tú tranquilo, sereno, confiado en Él, acude a Él y dile: Señor, ese patita que está por allá no me gusta, papi. Que mire para otro lado. Y hay muchas veces que se ha dado caso. Personas que han contado cómo es que el ratero ya prácticamente está para robar a esa persona, pero milagrosamente se aparece otra persona y el ratero le roba a este de acá, pero la otra se salva. La roba el de acá y se va a correr. Y se salva. Esa es la forma como Dios actúa. Porque esta persona está en gracia. Y esta otra no, por supuesto. Ni el ratero tampoco, por supuesto que no, ni hablar, ¿no? Así que la comunicación con Dios es importantísima y nosotros, así como Dios tiene muchas formas de comunicarse con nosotros, nosotros también tenemos muchas formas de comunicarnos con Él. La pauta central nos la ha dado Jesús. Continuamos. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 27. Cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Muchas gracias. Aquí tenemos otra forma como Dios se ha comunicado con los seres humanos. Por supuesto que esto no lo hace con cualquiera. Dios también, dentro de sus opciones, está el que envía ángeles, ¿no? En el Antiguo Testamento también se ha visto en algunos casos la presencia de ángeles. Y en este caso, Dios envía al ángel Gabriel a una mujer llamada María, que nosotros sabemos que había sido escogida justamente para ser la madre humana de Jesucristo, de Dios, de Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo. También se repite esta forma, este mecanismo con Zacarías, ¿no? Y también se repite este fenómeno con José. En el Nuevo Testamento encontramos esos 3 casos. A los 3 se les presenta un ángel para decirles: mira, vas a tener un hijo, ¿no? Es muy poco probable que ya en estos tiempos un ángel se nos presente a cualquiera de los humanos que estamos en este planeta. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya Dios agotó todos sus mecanismos. Envió a los profetas, luego también ha enviado ángeles, ha mandado a su propio Hijo. Vamos a ver eso. La cosa es que ya no estamos en el tiempo en el cual venga algún emisario, algún ángel o algo así, se presente con, no sé, con un pastor, con el Papa, con alguno de nosotros para decirnos: esto va a pasar, ¿no? Ya estamos en el tiempo final. Pero esta es una de las formas que también Dios usa para comunicarse con nosotros. Sigamos. Juan capítulo 1 versículo 14. And the word became flesh and dwelt among us. ¿Y en castellano? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Muchas gracias. Lo hemos puesto la diapositiva en inglés porque así se puede entender mucho mejor el sentido de esta frase. Tenemos que tratar de entender bien la forma como Dios trata de comunicarse con nosotros. El tema es la comunicación.
ya nos mandó, como decíamos hace unos instantes, ya nos mandó profetas, nos ha mandado ángeles, ¿no? Pero ya la única opción, lo único que queda es que mande a su propio hijo, que va a venir al sacrificio, dicho sea de paso. Pero es todo lo que queda. Y entonces, ese evento tenemos que entenderlo bien. Por eso es que lo hemos puesto en inglés. Dice, and the word became flesh. Word es palabra. Y la palabra se hizo carne, vino a ser carne, se convirtió en carne. La palabra. Imaginemos textualmente la frase. Imaginemos textualmente la frase. La palabra es algo etéreo, ¿no? La palabra es un sonido. Algo que no se ve, algo que no se puede tocar. Esa palabra que es etérea se convierte en algo muy concreto, muy físico, como es Jesús es Dios. Jesús es Espíritu. Y ese Espíritu se ha convertido en un ser humano, de carne y hueso. Pero ojo, no es solamente un espíritu que se vuelve material, que se vuelve carne, sino que ese espíritu es la palabra de Dios. Por eso podríamos decir que Jesús es la boca de Dios. Porque a través de Jesús, Dios nos va a hablar en forma ya ultra directa. Más claro, imposible. Ya él lo intentó todo y Dios le dice, Jesús, anda tú y explícales a estos corchos cómo es el asunto. Y Jesús, él mismo, tuvo que venir a explicar. ¿Y dónde está esa palabra hoy en día? La Biblia. En la Biblia. Ahí está. El hombre inventó la escritura, que es otra forma de comunicación. ¿Cómo se comunicaban los hombres antiguos? Así como lo estamos haciendo nosotros, verbalmente nada más. Pero cuando se inventa la escritura, entonces ahí tienes otra forma de comunicación. Y entonces la palabra se hizo papel en algún momento. Y entonces nosotros teníamos la oportunidad de comunicarnos con Dios a través de esa palabra escrita. Había que tener una Biblia en casa, sí o sí, ¿verdad? Claro, había que tenerla y leerla. No solamente había que tenerla, ¿no? Porque mucha gente tenía Biblia y hasta ahora mucha gente tiene Biblia en su casa. Y algunos se compran de unas Biblias de esas bien, con un, ¿cómo le llaman eso? Un empastado maravilloso, de cuero fino, de no sé qué, cuero de chancho, de que para acá, de por allá. Dios mío, una señora Biblia. Creo que ni en la iglesia hay una Biblia tan bonita como algunas familias tienen. Pero está bien guardadita, ¿no? Ah, algunas sí. Algunos panudos todavía la tienen abierta. Dicen, pues hay que tener la Biblia abierta, hermanita. Ah, ya, correcto. Sí. La voy a abrir. Y ahí la tienen, ¿no? Pues esa palabra vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Estuvo entre nosotros. Como un humano más. Para ver si así lo podíamos entender. Porque de repente si se te presenta una voz, como que le haces caso y no. De repente que si se te presenta un ángel, va a ser lo que te asustas que otra cosa. ¿Qué sé yo? Pero si se te presenta un ser así como tú, un carne y hueso, es un poco más fácil la comunicación. ¿No es cierto? Porque te habla de tú a tú y te habla en tu idioma. Y con ejemplos.
y con ejemplos y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces la finalidad era esa. Él se hace hombre para ponerse a nuestra altura y poder conversar con nosotros así, de hermano a hermano. La palabra de Dios se cumple. Por eso dice, todo pasará, pero la palabra permanecerá. Muy bien. Terminemos entonces con nuestra última lectura. Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muchas gracias. Y ahora tenemos otro aspecto más. No solamente el hecho de que Dios envía un espíritu, el Espíritu Santo, a cada uno de los apóstoles, para que ellos ya en una forma ya más íntima se unan a Él, y al estar muy unidos a Él, al ser los apóstoles prácticamente espíritu mismo de Dios, entonces podían ellos transmitir a los demás la palabra. Porque esa era la idea. Lo que Jesús está haciendo es prácticamente convertirlos a ellos en un mini Dios, en Jesús mismo. Porque Él les sopla, acuérdense, Jesús les sopla a los discípulos y es ahí donde se aparece el Espíritu Santo, posado sobre sus cabezas como pequeñas lenguas de fuego. Entonces lo que está ocurriendo es que Jesús les está pasando su espíritu y ellos se convierten un poquito en Jesús. Por eso también posteriormente Pablo dice, yo ya no soy yo, Cristo vive en mí. Entonces eso es lo que ocurrió en esa oportunidad, ¿no? Ya ellos ya no son Simón Pedro, en fin, todos los apóstoles, sino que ellos prácticamente son Jesús, que van a seguir la obra, que van a seguir la tarea, que van a continuar la tarea que vino a cumplir Jesús. Van a ir a difundir la palabra, ¿no? Entonces, obviamente ellos tienen ahora todo el poder de comunicación de Dios mismo. Pueden hablar idiomas. Salieron a la población y ahí se encontraban con diferentes tipos de gente que venían de diferentes pueblos. Venían de Egipto, venían de diferentes pueblos. Y los apóstoles a cada uno le comenzaban a hablar según su idioma. Entonces, obviamente es más fácil la comunicación, porque si yo no hablo bien su idioma, entonces estoy masticando el idioma. Do you understand? ¿Qué me estará diciendo? Dice el otro, ¿no? A cada uno le da la posibilidad de poder hablar cualquier lengua. Pues el apóstol tenía la capacidad de poder hablar cualquier lengua. Iba a ese pueblito de ese lenguaje extraño y le hablaba en su idioma. ¿Por qué? ¿Por qué le da esa capacidad Dios, Jesús, a los apóstoles? Porque quiere que todos Porque quiere que todos los seres humanos lleguen a escuchar su palabra. No olvidemos que esa es la tarea del cristiano. Tu tarea no es venir, trabajar y entre paréntesis comprar. Esa no es tu tarea. La tarea del cristiano es difundir su palabra. Y si tú realmente te lo propones de corazón, el Señor te va a dar las armas para que tú puedas hacerlo. Y tú vas a poder hacer que algo que la persona no lo entienda, contigo lo entienda. Porque el Señor
te va a dar esa capacidad. Por eso es que también en alguna parte dice, vayan ustedes a hablar. No se preocupen de lo que vayan a decir, qué voy a decir, cómo voy a decir, cómo voy a explicar la palabra. Yo no sé bien la palabra y yo cómo voy a explicar a otros, ¿no? Jesús dice, no se preocupen. Dios pondrá en su lengua lo que tengan que decir. Así que si un día quieres hablarle de Dios a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu tío, a tu amigo, quien sea, encomiéndate a Él y dile, Señor, pon en mi boca las palabras que tú quieres, las que yo necesite, para que mi hermano entienda tu palabra, para que mi hermano entienda lo que tú quieres que entienda. ¿Ok? Y además hay otro tema aquí. Con eso terminamos. Decíamos que anteriormente el hombre se comunicaba solo verbalmente. Cuando inventó la escritura, entonces ya nos comunicábamos a través de los periódicos, las revistas, la Biblia misma. Había gente que publicaba revistas con la palabra del Señor. Entonces tú comprabas esas revistas y podías tener acceso a la palabra del Señor. Posteriormente se inventa la radio, la televisión. Y entonces ya también podías tener acceso a la palabra del Señor a través de la radio y a través de la televisión. Y entonces habían hermanitos que usaban este otro medio de comunicación para difundir la palabra del Señor. Habían programas en radio, ¿no? Cuando inclusive no había televisión, solo radio. Tú sintonizabas ciertas radios que ya sabías que ese día, el domingo a las 8 de la mañana, ahí te iban a hablar de la palabra. Ahí te iban a hablar de Dios. Y luego viene la televisión igualito. También sabías que en ciertos canales, en ciertas horas, en ciertos días, ibas a tener tú un programa ahí, referido a la palabra de nuestro Señor. Sí, y ahora tenemos otro gran invento. Maravilloso invento humano, que se llama Internet. Eso sí saben, ¿no? El Internet, que es un medio de comunicación que ha roto todos los parámetros, ha roto todos los esquemas y permite una comunicación instantánea. También se había inventado el teléfono, ¿no? Era otra forma de comunicarse. Bastante limitada, dicho sea de paso. Pero el Internet no, pues. El Internet te permite una comunicación prácticamente ilimitada. Inclusive, por Internet y a través del celular, tú puedes enviar imágenes, videos, de todo, lo que tú quieras. Así que ahora ya no hay límite de comunicación. Ya no hay ningún límite de comunicación. Tú quieres que la otra persona que está en la China te vea en este momento lo que tú estás haciendo, quieres mostrarle algo, pues pones la videollamada, ¿no es cierto? Pones la camarita ahí y dices, mira, así se cocina, ¿ves? Así se corta. Ya, ahora le echas esto, ¿ya? Ok. No, pero yo estoy viendo que no lo estás haciendo igual, ¿ah? O sea, increíble. Increíble, ¿no? O sea, es prácticamente como si estuviéramos ahí, ¿no es cierto? Y tú puedes perfectamente disfrutar, casi falta el olor nomás, ¿no? Ya, es increíble la forma como el Internet nos permite una comunicación tan cercana, a pesar que estamos distantes físicamente. ¿Y estás usando el Internet para comunicarte con Dios? Antes tenías que usar la Biblia, el escrito, la revista, después la radio, la televisión. Pero ahora tienes el Internet que permite una comunicación casi presencial, casi presencial. Y ojo que existe también una forma de comunicación no tan difundida, pero que ya se usa a ciertos niveles, sobre todo del Estado, que es holograma, ¿no?
ya también tenemos esa tecnología, mediante la cual en este momento debo confesarles que yo no soy yo, soy un holograma. ¿No? Pero parezco real, pero parezco yo. Y yo no estoy aquí. Yo estoy manipulando mi cuerpo, mi palabra, mis gestos, todos desde mi computadora que está a 10 kilómetros de aquí. Solo que si tú quisieras tocarme, no me vas a poder tocar, vas a atravesarme. Eso también existe. Ya se usa. Ya se usan reuniones con holograma y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces ahora imagínate, pues, o sea, es como un ángel que se presente, ¿no? Es insustancial, pero ahí está, ¿no? Sí, hay muchas personas que quieren conseguirse un holograma para que el holograma trabaje. Muy interesante. El problema es que solamente es figura, pero no hace nada. Es insustancial, no te va a servir para que hagas tu trabajo. Bueno, pero a lo que yo iba es que el Internet permite esa comunicación tan, pero tan íntima, que ahora tú puedes conversar con Jesús. ¿Verdad? Tú puedes conversar con Jesús ahorita. Tú me dirás, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a conversar con Jesús? ¿Me va a contestar? Sí, te va a contestar. ¿Sabes cómo es la cosa? Entras al Google y pones, por ejemplo, vamos a suponer, tengo un problema de deudas. ¿Cómo se resuelven las deudas según Jesús? Enter. Y el Google busca la información. Ustedes ya saben cómo funciona el Google, ¿no? Busca la información y te da las alternativas. Y tú puedes entrar, porque ahí te va a mandar. Porque como le has puesto según Jesús, o como le has puesto según el Evangelio, entonces él va a buscar en el Evangelio y te manda a Mateo 7, versículo tanto, a Lucas 8, versículos del 33 al 38. Te lo voy a poner ahí. Esa te va a dar la respuesta. Y tú, enter, y ahí está el texto. Ahí está la respuesta de Jesús, que Jesús mismo te la va a dar. Y ojo, que hay tecnología mediante la cual no te dé el texto, sino una computadora que te lo lea. Te lee el texto. O sea, por lo tanto, yo pongo, ¿cómo resuelvo las deudas según Jesús? Enter. Y va a aparecer una voz leyéndote el texto de Jesús, diciéndote, las deudas se pagan. Si alguien te presta, págale. Si él te debe a ti, háztelo. No le cobres. No le cobres. Dalo por perdido. Échale tierrita y tápalo. O sea, es así. O sea, el texto bíblico te lo puedes leer. Hay programas para invidentes, por ejemplo, que usan esos programas, que todo es con audio. ¿No es cierto? Y puede ir con audio y una imagen de Jesús, que te lo va leyendo y te va hablando, digamos así. O sea, en otras palabras, hoy sí es factible, gracias al Internet, conversar con Jesús. Es cuestión de que sepa preguntar bien, nada más, pues, ¿no? Porque si tú preguntas mal, te va a mandar a un montón de textos, como cuando tú pones en el Google y no sabes pedir una información precisa, pues, ¿no? Igualito, igualito. Así que no hay disculpas para no comunicarse con Jesús, con Dios. En estos días justamente estamos celebrando el Día Internacional del Internet, ¿no? Y qué bueno que se haya inventado el Internet. Ahora, lógicamente, el Internet es como un cuchillo. Tú un cuchillo lo puedes usar para salvar una vida. Con un cuchillo le sacas la bala y le salvas la vida a una persona. O con un cuchillo le quitas la vida a una persona. El Internet es igual. El Internet te puede servir para hablar con Dios, pero también te puede servir para hablar con el demonio.
Y ojo que el demonio siempre te habla, no te olvides. Él siempre te está hablando. Y en la computadora él te está hablando. Te dice, oye, tienes un tiempito, entra al WhatsApp. Tienes un tiempito, entra al Face. Pierde tu tiempito. Entra acá, entra allá, mira esta página, mira esta. Y ahora te mandan propagandas encima. Te ametrallan de propagandas, ¿no? Y al jovencito, al adolescente le mandan propagandas de morbo, ¿no? Y a la mujer le mandan propagandas de ropa de vestir. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, te pone el internet y ahí está toda la información en internet y todo. Así que, y ahí está la tentación, pues. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que tengamos bastante cuidado. ¿Ok? Un bonito fin de semana. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invoque. Mi corazón ha dicho de mí, buscar mi rostro, tu rostro buscaré. Otra vez, mi corazón ha dicho de mí, buscar mi rostro, tu rostro buscaré.